queridos amigos, aquí estamos nuevamente, una nueva semana. Seguimos revisando el libro de William Atkinson, La Ley del Nuevo Pensamiento. Y esta semana vamos a revisar el capítulo de la mente y sus planos. Específicamente aquí él nos habla de la mente consciente y subconsciente, para que podamos entender mejor las funciones de este gran instrumento que es nuestra mente. Y bueno, voy a leer las partes que subrayé para que las vamos analizando y las vamos entendiendo, ¿ok? Dice así: un pensamiento consciente de cualquier facultad de la mente es el resultado de un impulso directo impartido en el momento del esfuerzo. Un pensamiento subconsciente de cualquier facultad de la mente es el resultado de un anterior pensamiento consciente del mismo tipo, un pensamiento consciente de otro en la línea de la sugestión, vibraciones de pensamiento de la mente de otro, cuando decíamos, ¿cierto?, que quienes están en la misma frecuencia, que comienzan a vibrar las notas mentales similares, impulsos de pensamiento de un antepasado transmitidos por las leyes de la herencia. A mí me llamó mucho la atención cuando leí en un libro que decía que nosotros heredamos pensamientos, así como heredamos el color de los ojos, decía. Me llamó mucho la atención y me quedé pensando sobre eso. Como la historia, no sé si la han escuchado. Bueno, no es exactamente así, pero la voy a decir a mi modo, que había una niña que siempre que hacía un pastel, ya cortaba los bordes y los botaba. Entonces le preguntaron por qué le cortas los bordes al pastel. Entonces ella se quedó pensando y dijo, no sé, mi mamá lo hacía así. Entonces fueron donde la mamá y le preguntaron y respondió lo mismo. Dijo, no sé, mi mamá lo hacía así. Así que al final fueron donde la mamá de la mamá y ella dijo, no, lo que pasa es que yo en esos años yo tenía una fuente que era muy pequeña, así es que no podía poner todo el pastel, así es que lo tenía que cortar. Y eso me queda pensando que eso es lo que nos sucede a nosotros. Ya muchas veces, ¿cierto? Tenemos ideas, tenemos creencias, pensamientos que no nos detenemos a analizarlo. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué pienso lo que pienso? Simplemente está ahí. Es como que cortamos los bordes del pastel sin saber por qué. Entonces, cuando nos detenemos nosotros a analizar, a pensar, a observar, es cuando vamos despertando. Bueno, sigamos, ese fue un paréntesis. Dice, el pensamiento consciente es recién nacido, recién salido del nido, mientras que el pensamiento subconsciente es de creación menos reciente. De hecho, a menudo es el resultado de impulsos vibratorios impartidos en épocas pasadas. Más adelante dice, el impulso de pensamiento originalmente causado por un pensamiento consciente de una facultad puede convertirse por repetición continua o hábito estrictamente automático. El impulso dado por el pensamiento consciente repetido desarrolla un fuerte impulso que lo lleva adelante a lo largo de líneas subconscientes hasta que es detenido por otro pensamiento consciente o su dirección es cambiada por la misma causa. Otra cosa importante dice, el pensamiento consciente crea, cambia o destruye. El pensamiento subconsciente lleva a cabo el trabajo que le da el pensamiento consciente y obedece órdenes y sugestiones. Esto es muy importante, así que lo vamos a analizar un poco, porque dice aquí, ¿cierto?, que el pensamiento consciente puede convertirse estrictamente automático. Entonces, ¿cómo es eso? Si lo ponemos en un ejemplo para verlo más claramente. Entonces, supongamos que alguien me ofrece a mí un cigarrillo, ¿ya? Entonces, en ese momento, ¿cierto?, que dice el pensamiento consciente es nuevo, ¿cierto? Entonces, se crea un pensamiento, bueno, el cigarro me hace mal, no es bueno para mi salud, y digamos que se crea el otro pensamiento, pero bueno, dicen que el cigarro me puede relajar, tanto a mis amigas fumando y un cigarrillo, ¿qué me va a hacer? Entonces ahí viene mi intelecto, ya analiza estos pensamientos y toma la decisión. Entonces supongamos que me dice, dale nomás,
acepta el cigarro. Entonces, acepto el cigarrillo. Ahora, cuando venga, ¿cierto? Nuevamente alguien me ofrezca un cigarro, vuelve el mismo proceso, ¿cierto? Vienen los pensamientos, mi intelecto analiza y toma la decisión. Pero ¿qué pasa a la tercera vez, a la cuarta, a la quinta vez que alguien me ofrezca un cigarro y yo siempre tomo la misma decisión y acepto cada vez el cigarrillo? Bueno, después ya no hay más elección, ¿ya? ¿Por qué pasa, cierto, a mi subconsciente? Entonces, cuando alguien me ofrezca un cigarrillo, no va a estar ese pensamiento consciente. Esto es bueno, es malo, lo acepto, ¿cuáles son los beneficios? ¿En qué me perjudica? Ya, por tanto, no hay un pensamiento aquí, mi intelecto no tiene nada que decidir. Ya, por tanto, no hay pensamiento consciente, sino que es automático, como dice él, estrictamente automático. Entonces, alguien me ofrece un cigarrillo, yo no lo pienso, simplemente, estrictamente automático, lo acepto. Entonces, así con todo. Por ejemplo, no sé, digamos que cierta situación a mí me hace enojar. Entonces, sucede eso y yo exploto y me enojo. Pero no hay un pensamiento, es estrictamente automática esa reacción. Pero no hay un pensamiento que, bueno, en realidad saco algo enojándome, esto merece la pena, alguna vez se ha arreglado la situación, señor, qué sé yo. Sí, no hay un pensamiento, ¿ya? Respecto a esta situación, por tanto mi intelecto no tiene nada que decidir, es automático. Pero si nosotros empezamos, ¿cierto?, a hacernos conscientes, a analizar, pero ¿qué es lo que decía aquí? Entonces, que el pensamiento, y por eso dice, el pensamiento consciente crea, cambia o destruye. ¿Por qué? Porque yo empiezo como a analizarlo, yo doy la oportunidad, ya yo creo un pensamiento, doy la oportunidad de elegir mi pensamiento, pero si es automático, nada, yo estoy repitiendo, estoy viviendo en modo automático. Y así nosotros, qué sé yo, nos enojamos automáticamente, hablamos automáticamente, todo son reacciones, vivimos en piloto automático. Y bueno, luego más adelante dice, el encuentro de nuevas condiciones, nuevos problemas exige el ejercicio del pensamiento consciente, mientras que un problema o tarea familiar puede ser manejado fácilmente por el pensamiento subconsciente sin la ayuda de su hermano más emprendedor. O sea, fácilmente, ¿cierto? Lo vemos, dice, cuando hay algún trabajo nuevo, ¿cierto? Nosotros estamos muy atentos, recolectando la información. Por ejemplo, cuando uno aprende a manejar, ¿cierto? Ahí está el mejor ejemplo. Al principio andamos muy atentos, aquí el manubrio, súper atento, y no pongan música, no me hablen. Estoy simplemente muy alerta, ¿cierto? Poniendo atención a todo, recolectando toda la información necesaria, muy pendiente. Pero después de un tiempo, ¿qué pasa? Tiempo que yo ya llevo manejando, pasa absolutamente al subconsciente. Y hay veces en que yo digo, uy, ni sé cómo llegué aquí, ¿cierto? Cuando uno está manejando. ¿Por qué? Porque ya ha pasado al subconsciente. Se ha delegado la tarea. Así es que dice, ahora, más adelante él habla, ¿cierto? De que hay personas, ¿cierto?, que han desarrollado muy poco la mentalidad consciente, que prácticamente viven más en el subconsciente de modo automático. Y dice, no tienes más que mirar a tu alrededor para ver las diferentes etapas del desarrollo de la mentalidad consciente en el individuo. El razonamiento de muchas personas es poco más que la mentalidad subconsciente, exhibiendo pocas cualidades de pensamiento volitivo. Bueno, porque en realidad en otro libro él señalaba, que no sé si se recuerdan, que somos criaturas de hábito, decía él. Y bueno, que se dice que en realidad el 85% del tiempo nosotros actuamos por hábito. Y hay quienes dicen que el 95%. Porque en realidad, ¿cierto?, no damos pensamiento consciente a nuestras acciones, como veíamos en el ejemplo, ¿cierto?, cuando uno se enoja. Entonces no hay detrás un pensamiento consciente. Somos criaturas de hábito. Luego, interesante que lo que él señala, dice,
el proceso evolutivo aún continúa, siendo la tendencia invariable hacia la meta de la actividad mental consciente altamente desarrollada. O sea, que esa es la meta que nosotros, dice, la mentalidad consciente altamente desarrollada. Que nosotros empecemos a poner ese pensamiento consciente, como decía al principio en el ejemplo, como a analizar, que empecemos a analizar nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, que empecemos a vivir de manera consciente, ya no simplemente, ¿cierto?, como criaturas de hábito, como un robot. Dice, el individuo que comprende las leyes de su ser mental desarrolla sus poderes latentes y los utiliza inteligentemente. Él no desprecia sus expresiones mentales subconscientes, sino que también hace un buen uso de ellas. Les encarga las tareas para las que están mejor capacitadas y es capaz de obtener maravillosos resultados de su trabajo, habiéndolas dominado y entrenado para cumplir las órdenes del ser superior. Él sabe que el ser real dentro de él es el maestro, para quien tanto la mentalidad consciente como la subconsciente no son más que herramientas. Hermoso. Nuestra mente, ¿cierto?, es una gran herramienta y tenemos que aprender cómo usarla. Así es que ahora tenemos que ir observando, ¿cierto?, cuánto de pensamiento consciente tenemos en nuestro día a día, qué tan criaturas de hábito realmente somos. Quizás nos llevamos una sorpresa. La próxima semana vamos a revisar el capítulo de la mente subconsciente, pero creo que es muy interesante en este capítulo como tener claro ya cuál es la mentalidad consciente, cómo puede ayudarme y luego vamos a pasar al tema del subconsciente. En el fondo, esta semana sería interesante que pudiéramos observarnos a nosotros, ¿ya? Observar nuestras actitudes, qué tan estilo máquina actuamos, qué tan conscientes somos de nuestras reacciones, nuestras palabras, qué tan conscientemente estamos viviendo. Así es que, bueno, interesante sería analizarlo esta semana y la próxima semana, como digo, vamos a profundizar un poco más en el tema del pensamiento subconsciente. Así es que eso ha sido por esta semana. Les dejo un gran abrazo a todos y nos vemos la próxima semana.